Sé que estarán viendo el título de esta publicación, e inmediatamente pensando que esta es otra historia cliché de episodio perdido, o final alternativo con temas de asesinato, sangre, y cosas hiperrealistas. Pero no es así. Lo que tengo que contar es más curioso que aterrador, pero aún así, todo pasó de forma muy extraña, y por eso decidí compartirlo en este foro. Por motivos de seguridad, no revelaré mi nombre, de nuevo no por clichés de este tipo de historias, sino por sentido común de seguridad en internet. Incluso estoy usando una computadora ajena a la mía para que mi IP no quede grabada. Bueno, empezaré explicando de una vez. Primero que nada, sí, encontré la película en una venta de garaje, pero no como imaginan. La venta de garaje era de mi familia. Habíamos acumulado mucha basura y cosas que ya no usábamos desde hace años, así que decidimos que sería bueno vender todo eso y obtener algo de dinero extra. Así que tomamos lo que consideramos dispensable, lo subimos a una camioneta que tenemos, y nos pusimos en un parque público para empezar a vender ahí. Juguetes, ropa, revistas de todo tipo, algunos recuerdos de vacaciones, y por supuesto, películas en DVD que ya no podíamos ver debido a que ya no teníamos un reproductor. La venta iba bien, hasta que un oficial vino a nuestra venta, preguntándonos si teníamos un permiso para vender en una zona pública. En ese momento ninguno de nosotros sabía que necesitábamos un permiso. Nos disculpamos y empezamos a guardar todo para irnos rápido antes que el oficial decidiera darnos una multa. Mientras guardábamos todo, una señora con su familia se acercó a mí mientras apilaba unos cuadros, y me preguntó. Disculpa joven, ¿cuánto piden por la película de Vecinos Invasores? Eso fue extraño ya que, según recuerdo, las únicas películas que teníamos eran unas de las antiguas películas de Disney. No teníamos nada más allá del año 2000, así que me extrañó que mencionara esa película. Yo y mi familia la vimos cuando salió en el cine, pero esa fue la única vez aparte de las ocasionales veces que la encontrábamos por televisión. Iba a decirle a la señora que eso no era nuestro, pero estábamos con prisa para irnos, y el oficial había dejado claro que no podían haber más transacciones o si no recibiríamos una multa, así que le dije a la señora que ya no estábamos vendiendo, y le pedí que me diera la película, solo para no arriesgarme a que el oficial malinterpretara la situación. Estaba seguro que esa película no era nuestra, y mis sospechas se confirmaron de camino a casa cuando mis padres y mi hermano todos acordamos que nunca habíamos tenido un DVD de Vecinos Invasores. Pero ahí estaba, la caja en buen estado, o al menos así parecía por fuera, ya que por dentro, el disco estaba en blanco. No era un disco original con imágenes como casi todos los demás DVDs de películas, sino que era un disco totalmente en blanco. Ni siquiera se veía como un disco pirata donde tendría el nombre de la película escrito con marcador. Estaba totalmente limpio. Estuvimos hablando acerca del disco todo el camino a casa. Mi padre me reprimía que solo debí dejar que la mujer se llevara el disco. Mi madre por otro lado pensaba que solo podríamos tirarlo una vez llegando a casa. Mi hermano y yo por otro lado, estábamos curiosos de qué podría tener. Pero como tal vez ya estarán pensando. La razón por la que estábamos vendiendo las otras películas, fue precisamente que no teníamos un reproductor en nuestra casa. Por lo tanto no podíamos ver qué había en el disco. Finalmente al llegar a casa y bajar todo lo que no alcanzamos a vender, decidí tomar la caja con el DVD y guardarlo en mi habitación. Durante las siguientes semanas, todos nos habíamos olvidado del asunto. De vez en cuando abría el cajón donde tenía guardado el DVD, aún preguntándome de dónde había salido. Fue así hasta que una noche, mi padre regresó de ir por mi madre al trabajo, y cuando llegó esta nos llamó a mí y a mi hermano. Al ir a la sala, vimos que ella estaba cargando un reproductor de DVD. Aparentemente, mi madre le había contado lo que sucedió a una amiga suya en el trabajo, y esta le dijo que tenía un reproductor de DVD que podría prestarle para ver qué había en el disco. Y con eso, ahora teníamos como poder verlo. Todos estábamos un tanto escépticos ahora que parecía que teníamos oportunidad de verlo, sin embargo, tras discutirlo unos minutos, decidimos esperar a que mi madre tuviera un día libre para así, todos juntarnos en la sala y ver el disco juntos. Finalmente el día había llegado. Nos juntamos en la sala, incluso había hecho unas palomitas para la ocasión. Íbamos a ver una película después de todo. Conectamos el reproductor a la tele, la encendimos, y pusimos el disco. Una vez el disco terminó de cargarse, la película empezó a reproducirse de inmediato. No hubo menús, no hubo opciones, ni nada parecido, la película solo empezó justo cuando el disco terminó de cargarse, mostrando la escena de RJ tratando de sacar la bolsa de papas de la máquina dispensadora.
En los primeros minutos de la película, ya podíamos notar que había algo extraño. Y no habían flashes de imágenes perturbadoras, no había sangre, no había sonidos extraños ni distorsión, nada de eso. Lo extraño eran dos cosas. Primero, los modelos no estaban pulidos. A lo que me refiero es que, si han visto la película, todos los personajes tienen detalles en su cuerpo, como RJ mostrando detenidamente su pelaje. Pero en lo que estábamos viendo, su modelo se veía muy plano, aún viéndose las marcas del modelo 3D. No se veía tan malo, y era perfectamente servicial para ver, pero era una clara diferencia de calidad a la versión original, como si aún no estuviese totalmente terminado. Y eso es lo que lleva a la segunda cosa extraña. Estaba en inglés. Todos casi al mismo tiempo vimos la caja donde estaba el disco, y la caja estaba en español, así que esto nos resultó muy extraño, y recuerden, la película empezó de inmediato, así que ni siquiera nos dio la opción de cambiar de idioma. Mis padres no entendían la película, pero mi hermano y yo sabíamos inglés, así que podíamos entender lo que estaban diciendo en la película. Pasando los primeros 20 minutos, todo aparte del idioma y la calidad de la animación parecía ser igual que la película original, RJ robando y perdiendo la comida de Vincent, el oso del principio de la película, RJ conociendo al resto de grupos de animales y convencerlos de robar comida a los humanos, y hasta donde lográbamos entender, los diálogos parecían ser los mismos que la versión original. Solo hemos visto la película en español latino, así que esa fue nuestra primera vez viéndola en inglés. Dejando fuera las veces que nuestros padres nos preguntaban a mí y a mi hermano qué significa esta palabra o la otra, diría que fue una experiencia agradable el sentarnos todos a ver una peculiar versión de Vecinos Invasores. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando estábamos llegando al final de la película. Todo era normal hasta que empezaron a hablar del plan para entrar a la casa de Gladys, la mujer antagonista de la película. El plan parecía ser el mismo que en la película, todo desde desactivar las trampas, y que Stella consiguiera el collar del gato, pero hubo una adición más. RJ había dado una instrucción más, haciendo que Heather, la zarigüeya adolescente, fuese a una colina con unos binoculares, una linterna y un pedazo de vidrio. La idea era que mantuviese vigilada la casa en caso de que el exterminador apareciera en la calle mientras estaban apilando la comida en la entrada de la casa. No hace falta decir que, por más sentido que eso tuviese, eso no estaba en la versión original de la película, y de inmediato lo hicimos saber a nuestros padres, los cuales, si bien no entendían, aún recordaban que esa escena no era tan extensa como la que mostraron en el disco. Después de eso, los siguientes minutos fueron iguales a la película original, con Stella obteniendo el collar, los animales entrando, poniendo la cámara de vigilancia en la habitación de Gladys, y hacían el camino para llevar la comida afuera, pero claro, todo sin que Heather estuviese ahí. La escena siguió hasta que se había hecho de día, y la cámara mostraba una vista desde afuera de la casa a través de unos binoculares. Se ve a Heather manteniendo vista en la casa, y comentando de lo aburrida que estaba, y que hubiese preferido estar ahí abajo ayudando con el atraco. La escena se mantenía con ella unos segundos para luego cambiar a una vista tras ella, mientras parecía que algo se acercaba sigilosamente. Mas en un momento, Heather se voltea y parece asustarse de lo que ve. Inmediatamente empieza a hacer el mismo teatro que hizo en la película original donde aparentaba morirse, pero al igual que en esa versión, ella es interrumpida, pero no por una patada, sino por una garra sujetándola de la cabeza. Ahí la escena se corta a la casa donde el resto del grupo estaba sacando lo último de comida de la casa. Esta vez no hubo ninguna disputa por unas papas, lo cual hizo que pudieran escapar de la casa sin hacer sonar ninguna alarma. Sin embargo, había una escena más donde mostraban a Gladys bajar a su cocina, y notar su cocina toda saqueada. La escena siguiente era de todos los animales empujando el carrito lleno de la montaña de comida que habían saqueado, hasta que llegaron y atravesaron el gran arbusto que los separaba de los suburbios. Una vez ahí adentro, se veía una escena que sí apareció en la película original, y era la de Honey, la ardilla, apuntando al cielo con una expresión de terror. Pero en vez de decir que era un payaso, este dijo, Big Bear, o gran oso, traducido al español. La cámara cambia a una vista desde el punto de vista de los pequeños animales, viendo a Vincent mostrarse gigantesco en comparación a los demás. Todos estaban paralizados de miedo, hasta que a RJ se le escapa mencionar el nombre del oso. Vincent. Por lo que todos los animales lo miraban, y Vern, la tortuga, le preguntaba si le conocía, a lo que Vincent interrumpe diciendo: Hola RJ. Ya pasó una semana, así que vine por mis cosas, tal como acordamos. Vern va al lado de RJ, preguntándole de qué estaba hablando Vincent, pero antes de que RJ pudiera explicarse,
Vincent lo toma de la cabeza, y le da vuelta para que mire a todos. Oh, por favor, permíteme explicarlo por ti. RJ trató de robar mis cosas mientras dormía. Claro que lo atrapé en el acto, pero mis cosas terminaron destruidas. Y para que no me lo comiera, él prometió recuperar todo lo que había perdido. Mi carrito rojo, mi hielera azul, mis papitas, y toda la comida en una semana. Y aquí estás, con todo lo que prometiste. Muy buen trabajo, RJ. Solo para aclarar, todo estaba en inglés, y estoy haciendo mi mejor esfuerzo por traducir todo según lo recuerdo. Después de la explicación, Vincent soltó a RJ, dejándolo caer de cara frente a todos los demás animales. No hubo diálogo, pero las miradas de decepción y enojo de todos era suficiente para abarcar esa escena. Después de que RJ tratara de disculparse, Vincent volvió a llamar la atención de todos. Parece que obtuviste la ayuda que dirías que conseguirías. De hecho, todos lo hicieron muy bien. Así que, creo que los mantendré para que sigan robando comida para mí. Vern se ponía al frente del grupo, y dijo: No vamos a hacer eso. También tenemos que conseguir nuestra propia comida. Así que solo llévate esto y déjanos en paz. Sin embargo, Vincent solo se rió, y dijo: No recuerdo haberles dado la opción, pero si necesitan más incentivo, solo miren esto. Él alza su brazo, el cual había tenido tras él toda esa escena, solo para mostrar a Heather, siendo sujetada por la enorme garra de Vincent. Ozzy, el padre de Heather, rápido demanda que deje ir a su hija, lo que hace que Vincent lo sujete a él también, alterando a todos los animales, incluso a RJ, el cual dice que ese no era el trato, a lo que Vincent responde: La situación ha cambiado, y uno tiene que adaptarse. ¿Saben lo difícil que es para alguien de mi tamaño conseguir esta clase de comida? El tipo de pánico que habría por un oso en los suburbios. Y justo cuando terminaba de mencionar eso, una alarma empezó a sonar justo detrás de ellos, se ve la cámara alejarse, mostrando que el carrito con la montaña de comida había hecho un agujero en el arbusto, dejándolos expuestos a todos. Y entonces la cámara cambia para mostrar al exterminador de la película, mirándolos a todos, y tras él estaba la mujer con un teléfono en la mano. El exterminador veía sorprendido de ver a todos los animales responsables de los robos, y aparte de ver a un gran oso. Se ve que va a su camioneta, lo que provoca que Vincent se riera, pero entonces deja de reírse cuando el exterminador saca algo que parecía una bazooka, lo que provoca que todos los animales salgan y empiecen a huir por la calle, y haciendo que Vincent soltara a las zarigüeyas y jalando el carrito para llevárselo con él. El exterminador disparó la bazooka, lo cual resultó disparar una red, la cual le da un buzón, pero se ve cuando la red se cerró alrededor de este, generaba una fuerte corriente eléctrica que incendió el buzón. Durante la huida, todos atravesaban cercas y jardines alrededor del vecindario, causando un enorme pánico, mientras el exterminador se metía en su camioneta y empezaba a perseguirlos. El grupo de pequeños animales trataba de huir de Vincent, pero este los seguía mientras huían. Sin embargo, la camioneta del exterminador era más rápida, y lograba cortarles el paso en la calle, forzando a todos a girar rápidamente e irse por otro camino. Después de eso se mostró varias escenas de la camioneta cortándoles el paso repetidamente, forzándolos a dar vuelta en cada parte. Después de eso hubo una escena de RJ y Vern sujetándose del carrito de comida junto con todos los demás, y hay una conversación entre ambos. Vern, en serio lo siento, las cosas no se suponían que llegarían a este extremo. Ah, no. Nos usaste para conseguir comida y luego ¿qué? ¿Solo ibas a robarte todo e irte? Sí, ese era el plan, y ciertamente es mejor que todo esto. No quería que tú y tu familia terminaran en esta situación. Pues ahora lo estamos, y es por ti. Lo sé. Por eso voy a sacarlos. ¿Recuerdas cuando trataste de regresar la comida? Sí, lo recuerdo. Dile a todos que no se suelten del carrito hasta que estén lejos. Y diles que lo lamento, en serio. Tras decir eso, RJ se movió a través del carrito de comida hasta llegar a la espalda de Vincent, el cual seguía corriendo. Entonces cuando llegó a su cabeza, RJ le tapó los ojos, y empezó a guiarlo a ciegas por los patios de las casas. Al correr cerca del patio donde había una parrilla, RJ guió a Vincent hasta esta, e hizo que otro tubo de gas se enredara en el carrito, y como en una escena anterior de la película, este se encendió por la fricción del piso, causando que el carrito saliera disparado al frente, mientras la camioneta del exterminador seguía persiguiéndolos a toda velocidad. RJ jalaba a Vincent a un lado, haciendo que su peso guiara el carrito, hasta entrar al pequeño bosque donde los animales estaban viviendo, perdiendo al exterminador, el cual empezaba a rodear el arbusto por la calle.
Una vez todos entran a la zona boscosa, RJ le dice a todos que suelten el carrito. Ellos lo hacen y caen en el pasto, pero cuando RJ iba a saltar, Vincent logra agarrarlo y sujetarlo frente a él, a punto de comérselo, pero se detiene y empieza a gritar cuando mira a través del agujero del arbusto que había quedado antes, como ambos se dirigían hacia la camioneta del exterminador que se había puesto enfrente en la calle. El exterminador estaba esperándolos, apuntándoles desde la ventana del asiento, pero este empieza a gritar también, y aún más cuando Vincent, RJ, y el carrito propulsado se estrellan contra la camioneta, llevándose todo hacia la casa de Gladys, y estrellándose ahí, destruyendo la casa como en la versión original, excepto que también con una pequeña explosión debido a la camioneta y el tanque de gas. La escena cambia a Bernie y los demás animales observando desde el agujero del arbusto, y luego se ve a RJ saliendo de la casa cubierto de escombro y azufre. Este se dirigía al patio, pero entonces, Vincent sale corriendo en 4 patas de los escombros de la casa, y se pone frente a RJ, cortándole el paso, mientras que detrás de él, el exterminador y Gladys salían de los escombros, ambos con armas de exterminación que habían sacado de los restos de la camioneta. Estos salían y trataban de rodear a Vincent, mientras este le hablaba furioso a RJ. Sabes, iba a dejarte ir, pero... 2 veces. 2 veces ya robaste y destruiste mi comida. No puedes evitar el arruinar las vidas de otros, ¿cierto, RJ? Sí, es un mal hábito mío, después de todo nunca tuve una familia que me enseñara cómo cuidar de otros. Pero ahora la tengo. Y sé que debo cuidarlos, sin importar qué pase. RJ se había movido hasta el aparato que activaba el despellejador turbo, y como en la película, lo puso en el máximo de poder y lo activó, aún sabiendo que estaba ahí. Al ver esto, Vern grita el nombre de RJ, justo cuando el despellejador se activa, y como en la película, atrapa a Vincent, Gladys, y al exterminador, pero en celdas individuales y pequeñas. Cuando el aparato se apaga, todos los animales se acercan corriendo al patio, y van a una celda que estaba alejada de los demás. Ahí adentro estaba el cuerpo de RJ. Sé que en la película original, parece que el despellejador no hizo mucho daño a Vincent y a los humanos, y de hecho, en esta versión parecía que también lo único que les hizo fue desorientarlos y quitarles algo de pelo. Pero aquí, RJ, al ser un animal pequeño, la potencia máxima del despellejador había sido demasiado para él. Su cuerpo realmente se veía despellejado, estaba humeando, totalmente calcinado. E incluso, como el muñeco que mostraron en aquella escena, también parecía haber perdido un ojo. No había duda, el despellejador lo había matado. Todos los animales estaban ahí lamentándose, mientras Vern solo lo miraba, y luego cerraba los ojos bastante dolido. La escena cambia, y de hecho, se ve una escena de la película original, con el exterminador y Gladys siendo arrestados, mientras Vincent era llevado por control de animales. Aparte de no haber un gnomo en el trasero del exterminador, no había nada diferente ahí. Sin embargo, la escena volvió a cambiar a algo diferente. Se veía a Vern mirando los suburbios desde la parte boscosa que se mostró al principio de la película. Algo que notar es que ahora él tenía esa maleta de golf que RJ usualmente llevaba con él. Atrás de él estaban el resto de animales, que parecía que estaban yéndose del lugar, hasta que Stella, la chica zorrillo, le pregunta a Vern por qué no avanza, seguido de todos diciendo que debían irse de ahí y buscar otro lugar a donde ir. A lo que Vern responde que tal vez no deberían irse, a lo cual todos empiezan a cuestionarle de a qué se refiere. A lo que este dice lo siguiente. Sé que RJ nos utilizó. Pero también se sacrificó para salvarnos. Y tal vez él tenía razón. Cuando despertamos de la hibernación, nuestro hogar se había ido. El bosque, los ríos, todo, se fue y cambió por esto. Y odio decirlo, pero, sin RJ, tal vez no hubiésemos podido encontrar suficiente comida para sobrevivir, no cuando nuestro hogar cambió tanto. Él nos enseñó cómo funciona este nuevo mundo. Y nos guste o no, tendremos que adaptarnos y hacer las cosas diferentes si queremos sobrevivir. Todos los animales se miraban entre sí de forma preocupada, hasta que Jamie se pone enfrente, y le pregunta a Vern si esa nueva idea hace que su cola vibre. A lo que Vern responde que no, y como en la película, eso es suficiente para convencer a todos. El grupo empieza a instalarse en esos bosques a las afueras de los suburbios, mientras Vern mira la maleta de RJ, y encuentra ahí la foto que se tomaron todos juntos. Claro, era en la que RJ bloqueaba a Vern, pero él solo responde riendo al verla de nuevo. La vuelve a guardar, y la película termina con la cámara alejándose mientras se veía al grupo planear otra ida por comida. Después de eso los créditos normales empiezan, también con la misma canción de Rockin' the Suburbs, y después la película termina.
Yo y mi familia estábamos sorprendidos por lo que habíamos visto, y aun si mis padres no entendían las palabras en inglés, todo lo visto era suficiente para que entendieran de qué iba este nuevo final tan extraño. Y bueno, eso es lo que pasó. Sé que sonará un tanto anticlimático, pero la explicación más simple aquí es que, por alguna razón, terminamos en posesión de una versión beta de la película de Vecinos Invasores, con un final alternativo más crudo que el final alegre de la versión original. Claro, fue un poco mórbido, y uno de los personajes principales murió, pero se sintió natural, y no de forma exagerada o como dicen en otras historias, hiperrealista. Mi familia y yo aún tenemos el disco guardado, y no sabemos exactamente qué hacer con él, especialmente ahora que mi madre le regresó el reproductor a su amiga, ya ni siquiera podemos verla de nuevo. A veces hablamos de ella, y nuestros padres nos han pedido a mí y a mi hermano transcribir las palabras en inglés para que ellos pudieran entender qué decían. Lo que escribí es todo lo que recuerdo, tal vez si vea el final otra vez pueda recordar más detalles, o decirles de algo que se me haya pasado, pero por ahora, la historia solo queda así. Lo más espeluznante de todo es que, todo en este final parecía tener sentido en cuanto al universo de la película de Vecinos Invasores. ¿Creen que realmente planeaban usar esto como el final original? Bueno, lo dejaré a su criterio. Yo por mi parte me despido, y si quieren discutir de qué piensan de este final, pueden contestar este tema. La verdad me da curiosidad si es que alguien sabe más al respecto de esto. Ahora sí, eso ya sería todo. Gracias por leer esto.